Creador es quien puede reparar el pecado, entonces el hombre puede hacer algo. Sí, o sea, el hombre participa, ¿no? O sea, porque el hombre sigue siendo libre. Y el hombre, al ser libre, es donde él acoge la salvación. Somos libres para acogerla o no acogerla. Porque no puede decir, bueno, si Cristo ya venció la muerte, si Él ya derramó su sangre por nosotros, ¿por qué entonces no todos estamos salvos, ¿no? Porque necesitamos acogerla. O sea, Él nos redime, pero no nos quita la libertad. La libertad es el gran tema, es el decir, ¿quieres o no quieres? Por eso en la hora de la misa decimos, y por muchos, ¿no? Entregó su vida por muchos, no por todos. Antes poníamos por todos, y luego Benedicto XVI cambió por muchos. ¿Para qué? Claro que fue por todos, ¿no? Pero no son todos los que acogen la salvación, ¿sí? Entonces, Él ha entregado su sangre a aquellos que lo van a acoger, porque sigue Dios respetando la libertad del ser humano. Entonces, ese es el gran misterio de nuestra libertad, que efectivamente Dios no nos quiere esclavos, que tengamos que amarlo porque sí, sino nos quiere dar la opción de poder ir a Él de manera libre. ¿Sí? Entonces el tema de la libertad es el gran meollo de todo el asunto que estamos aquí hablando. Bien, entonces voy a dejar por aquí y les voy a compartir la pantalla. Listo, ¿sí? Entonces todo eso que estamos viendo ya tiene fecha. Estamos hablando de una fecha de 2000 años antes de Cristo. Ok, y entonces nos quedamos aquí, ¿ok? Bien, entonces a partir de aquí empieza el tema de la descendencia, empieza a ser muy importante en la historia del pueblo hebreo, ¿sí? Y justamente lo que empieza a suceder aquí es que el padre necesita bendecir a uno de sus hijos, ¿sí? Con aceite, unge al primogénito, y al primogénito es hacer como de dónde va a salir como una descendencia, ¿sí? De este primer hijo es como de dónde sale la descendencia. Y era todo un ritual, se rompía con un cuerno así de aceite, se rompía sobre la cabeza de, del hijo, y es como diciendo, tú eres el ungido. Aquí la cuestión es que tenemos a dos gemelos, ¿no? Tenemos, como les decía el día de ayer, a Esaú y a Jacob, y se supone que esa unción se debería hacer sobre el primogénito, que fue Saúl, que es el primero que salió, por así decir, el primer hijo, ¿no? Y se acuerdan de este dicho, lo vendió por un plato de lentejas. Bueno, lo que pasa es que justamente en algún momento los dos están comiendo, ¿verdad? Y Saúl está comiendo algo delicioso, más bien Jacob, ¿no? En fin, la cuestión es que se vende, y Saúl vende su primogenitura, ¿sí? Por un plato de lentejas. Y entonces Jacob, por así decir, sigue siendo el primogénito, o sea, es el que va a pedir la bendición a su padre. Entonces, ya en un momento de edad avanzada de Isaac estaba ciego, ya no podía ver, ¿no? Y entonces sucede que Jacob, y la cuestión es que Rebeca tenía una intuición de madre que Jacob podría ser como este primogénito, ¿no? El bendecido por su padre. Entonces en algún momento Rebeca hace una trampa, le pide a Saúl que vaya lejos, bastante lejos, a preparar un guiso para su papá. Mientras eso, ella pasa a Jacob en lugar de Saúl, ya con un guiso preparado por ella, para que entre a la tienda de Isaac y que Isaac pueda bendecir a su hijo, pensando que era Saúl, pero no, era Jacob, ¿no? Entonces Jacob se puso aquí un poco de pelo en el brazo para parecerse a Saúl, se acercó a su papá, y Isaac, así, ciego, ¿verdad? Preguntando, ¿y Saúl, eres tú mi hijo? ¿No? Entonces, a ver, acércate más. Y Jacob pone el brazo así para que vea que, no, sí, es Saúl, soy Saúl, mi papá, ¿no? Y termina siendo ungido, entonces, Jacob, como este hijo primogénito, cuando él no lo era. Entonces, la cuestión es que después de este momento, Jacob tiene que huir de su hermano, que se entera,
y Saúl se pone furioso, ¿no? Y se pone a perseguir a Jacob, y entonces Jacob huye. Pero él tiene ya esta bendición, por así decir, de parte de Isaac. Y en este camino entonces de huida, hay un encuentro con Dios. Aquí yo no voy a entrar en eso porque quiero avanzar para un tema que vamos a hablar más ahora adelante, pero quisiera que ustedes leyeran un documento que les voy a mandar, que es una audiencia general del 25 de mayo de 2011 del Papa, que está bellísimo. Ojalá lo puedan leer, de verdad, son 3 paginitas, o sea, está corto, pero es una verdadera, es una verdadera oración, una verdadera oración. La lucha nocturna y el encuentro con Dios. Ese es el tema, ¿sí? Y se habla justamente de Jacob y este encuentro que Dios tiene con Jacob. Y es el momento en que Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, que significa luchó con Dios y fue vencido, ¿sí? Entonces, luchó con Dios y fue vencido. Eso es bien importante, que el nombre de Jacob cambió a Israel. O sea, Israel es Israel, o sea, el país Israel se llama así gracias a Jacob. Y tiene mucho que ver con ese texto que les estoy mandando, que lo puedan leer. Ojalá lo puedan hacer hoy antes de acostar y lo puedan ver. Entonces ahí les voy a mandar el link, ¿ok? Para que lo vean, de la audiencia general. ¿Por qué es importante ver este tema de Israel? Porque vamos a ver la descendencia de Jacob es muy importante en la historia de Israel, ¿sí? Muy importante. Entonces, eso es donde quiero centrar más el día de hoy, en toda esta parte de la descendencia de Jacob. Entonces, vamos allá. Bien, acuérdense entonces que Jacob está huyendo por ahí, se fue de la casa de su padre, ya con la bendición, o sea, de él saldrá una generación. Y lo que pasa es que él se enamora de una muchachita llamada Raquel, y no fue tan fácil conquistar a Raquel, es toda una historia de perseverancia, es una historia de mucho amor, porque tuvo que trabajar 7 años en el terreno de su suegro para poder tener a Raquel como esposa. Y después de estos 7 años le piden que todavía trabaje otros 7 años más si quiere tener a Raquel como su esposa, y Jacob está dispuesto a hacer lo que sea con tal de tener a Raquel como su esposa. Y finalmente en la noche de nupcias, lo que pasa es que el papá de Raquel dice, pero Raquel es la hija menor, yo tengo una hija mayor, entonces mejor que te cases primero con la mayor, ¿no? Y en la tienda de nupcias mete a su hermana Lía en vez de Raquel, ¿no? Entonces Jacob, en fin, en primer lugar se casa con Lía. Y bien, lo que pasa es que Lía no podía dar hijos a Jacob, si lo que acuérdense era importante la descendencia. Entonces Lía le presta Bilha, que es su esclava, ¿ok? Para que tenga hijos con Jacob. Y entonces Bilha tiene algunos hijos con Jacob. Después Lía puede tener algunos hijos de Jacob y también le da hijos a Jacob. Y por fin él se une a Raquel después como su esposa amada, pero que creen, no puede tener hijos. Entonces Raquel le presta su esclava, Silpa, ¿ok? Y con Silpa Jacob tiene algunos hijos, como pueden ver, así eran otros tiempos, ¿verdad? No hay que juzgar aquel momento con la mirada de hoy, porque es otra cultura, es otro contexto. Entonces aquí Jacob va teniendo, como pueden ver, muchos hijos, con Lía, con Bilha, con Silpa, y por fin logra tener hijos con Raquel. Tiene 2 hijos con él, a José y a Benjamín. ¿Okay? Entonces vean la familia de Jacob. Con Lía tiene todos estos 6 hijos, a Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, ¿no? Con Bilha tenía a Dan, a Neftalí, con Silpa tenía a Gad y a Aser, y con Raquel, su amada, tiene a José y a Benjamín. Entonces aquí Jacob está en un gran problema, porque acuérdense que el padre de familia tiene que bendecir, ungir al primogénito, ¿verdad? Así como Isaac.
bendijo, bueno, en este caso a Jacob en vez de Saúl, pero él tenía una cierta preferencia por uno de sus hijos, y la preferencia era por José, ¿no? Y José era el primer hijo que tuvo con su amada, que tuvo con Raquel, y parece ser que era el preferido porque le daba así con mucha atención a este hijo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que todos estos otros hermanos empiezan a tener una cierta envidia de José, ¿no? Y de hecho a José se le ocurrió en algún momento decir, ay, oigan, ¿qué creen? Yo tuve un sueño con ustedes. Soñé que todos ustedes me adoraban, se postraban ante mí y me adoraban, no, me hacía más bien esa reverencia, ¿no? Bueno, peor les cayó José en este momento, o sea, peor. Si ya les caía gordo, pues en este momento, pues pobrecito de José, ¿no? Entonces, en fin, los hermanos por envidia, pues tratan de matarle. Y uno de los hermanos pues dice, no, pues mejor no lo matemos, sino más bien vendámoslo como esclavo para Egipto. ¿Okay? Y aquí empieza el gran problema. ¿Por qué empieza el gran problema? Porque ellos no tenían que haber salido de su tierra. Acuérdense que Dios les prometió esta tierra donde estaban, la tierra de Israel, ¿no? La tierra de Canaán, que es donde estaban ahí. ¿Qué tenían ellos que ir a hacer a Egipto? O sea, nada, ¿verdad? ¿Cómo fue que de repente el pueblo hebreo fue a parar en Egipto? Entonces es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, tenemos a Joselito, que fue vendido por sus hermanos. Bueno, para que sepan, Jacob sufrió muchísimo cuando supo la noticia, porque los hermanos engañaron a su padre, ¿verdad? Diciendo que un león lo había atacado, entonces nada más le llevó así la ropa del hermano y bueno, fue una tristeza enorme para Jacob, porque Jacob amaba a su hijo. Y entonces, bueno, vamos a ver, entonces vamos a ir con nuestro boleto de avión a Egipto, vamos a dejar ahora la tierra de Canaán y vamos a ver qué sucede en Egipto en esta historia y cuál es el fondo de todo eso. ¿Okay? Bien, entonces aquí les pongo yo este mapa. Déjame ver. No. Ajá. Ajá. Entonces, aquí esta ruta es de Jacob con sus hijos y vienen hasta acá en Hebrón. Los hijos hacían pastoreo aquí, ¿ok? Y de aquí es donde fue vendido José y que va hasta Egipto, ¿ok? Entonces nosotros vamos a hacer este viaje en este momento, vamos a ir a Egipto, ¿no? Aquí toda esta parte es Israel, o sea, conocido ahora como Israel, ¿verdad? La tierra de Canaán, de antigua, ¿no? Y ahora vamos a ir entonces a Egipto. Bien. Ok. En fin, pasa el tiempo y entonces José está, bueno, vendido en primer lugar como esclavo, ¿no? ¿Y qué es lo que va sucediendo? Parece ser que José tiene este don de interpretar los sueños y sucede que en la tierra de Canaán, bueno, en todo el lugar, va a suceder una sequía muy fuerte, ¿no? Y parece que el faraón tiene un sueño y nadie logra interpretar y se dan cuenta que hay un hebreo que sí sabe interpretar los sueños. Entonces llaman a José y José justamente interpretó este sueño diciendo, mira, va a venir una gran carestía sobre todo Egipto y entonces es bueno que empecemos a trabajar, a hacer las provisiones necesarias para poder superar esta dificultad. Y el faraón le hace caso y gracias a eso ellos logran trabajar y logran sobrepasar esta gran sequía que hubo por todo Egipto, por toda la región. Y eso también afectó la región de donde estaban sus padres y sus hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Uno, el faraón le asciende a José a un puesto de honor, por así decir, por haber ayudado, ¿no? a la población a interpretar el sueño. Entonces aquí pues vemos a un José eso, que le ha ido bastante bien. Y aquí vemos como la providencia de Dios. ¿En qué sentido la providencia de Dios? En el sentido que esta carestía también
tocó la tierra de sus padres. Entonces los hermanos de José, sabiendo que en Egipto estaban muy bien, ellos van, ¿verdad? Hacen este camino que estamos viendo ahí, van a pedir ayuda a Egipto. Cuando llegan a Egipto se encuentran nada más y nada menos con su hermano. Sin embargo, no reconocen a su hermano José. José sí reconoce a ellos, pero no les dice nada, se queda bien calladito, o sea, porque José es un hombre misericordioso, ¿sí? Es un hombre completamente bondadoso, piadoso. Y al ver a sus hermanos se da cuenta que no está su hermano menor, Benjamín, que era su hermano de sangre. Entonces él les dice a sus hermanos, bueno, yo sí les voy a ayudar, pero necesito que ustedes vayan de regreso y que traigan a mi hermano pequeño, ¿no? Y dijeron, no, eso no puede ser, porque si traemos a nuestro hermano menor, nuestro padre, porque se murió un hermano nuestro, ¿no? Y José mirando así con cara de, ajá, murió un hermano nuestro. No, es verdad, José era muy bueno, ¿no? La cuestión es que quería ver a su hermano. Entonces ellos regresan y ya traen a la familia, y entonces José en este momento dice quién es, y los hermanos están postrados a sus pies, igual él había soñado antes, ¿no? Diciendo, bueno, aquí ya valimos, nos vas a matar, porque lo que hicimos no tiene perdón. Y José dice, de manera alguna. Entonces es como una imagen de la misericordia de Dios, que si lo leemos con esta clave de interpretación en la vida de Jesucristo, podemos ver también a José como una imagen de Jesús, ¿no? De este Jesús que además de que uno de sus hermanos lo entrega, ¿no? Vemos a Judas siendo uno de los 12, que aquí también vamos a ver algo interesante, ¿no? Jacob tiene 12 hijos, ¿sí? Que ahora vamos a entender que son las 12 tribus de Israel. Acuérdense, el nombre de Jacob se cambió a Israel. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos. Y Jesús elige a 12 apóstoles también. Y uno de estos 12 es justamente uno que lo entrega. Y sin embargo, Jesús está dispuesto a ofrecer su perdón, de igual manera que ofreció su perdón a Pedro también, ¿no? Es todo misericordia. La cuestión es acoger o no acoger el don del perdón. Yo siempre digo que entre Pedro y Judas, no sé cuál sea, o sea, la diferencia en realidad. Judas pues le negó una vez, por así decir, le entregó una vez, ¿no? Ahora Pedro le negó 3 veces. Podríamos decir que en cuestión de número, el pecado de Pedro pues fue mayor que el de Judas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de ellos dos? Judas creía que su pecado era mayor que la misericordia de Dios. Aquí está el error, ¿no? Y Pedro, pues, Señor, tú sabes todo, o sea, sabes mi debilidad, sabes de lo que soy capaz, ya me di cuenta de lo que soy capaz, ya me di cuenta que no soy la persona fuerte que pensaba que yo era, que iba a dar mi vida por ti, que te iba a defender. Ya me di cuenta que no lo soy, ¿no? Pero tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y aquí está esta misericordia de Dios dispuesta, ¿no? A un corazón sencillo, humilde. Estoy segura que si Judas hubiera pedido perdón a Jesús, pues hoy sería San Judas, o sea, de verdad, lo sería, ¿no? De hecho, Benedicto XVI se pronunció en alguna ocasión diciendo, no, no somos nadie para decir si Judas se ha condenado o no se ha condenado, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones, o sea, solo Dios sabe qué pasó en el corazón de Judas en el último instante. Ahí nunca podemos entrar, ¿verdad? A saber. En fin, pero todo eso para hablar de estos hermanos que entregan a José, ¿no? De la misma manera podemos hacer esta comparación y de la misericordia y la bondad. Entonces, tanto fue la bondad de José que además de decir, bueno, soy yo y no voy a hacer nada con ustedes, es más, vengan con toda mi familia a Egipto. Entonces, toda su familia que estaba ya en la tierra prometida, ¿ok? En Canaán, todos ellos, los 2 hermanos, o sea, toda la gente con todos sus hijos, que son un montón, es toda una población, bajan a Egipto. ¿Ok? Entonces, bien, por ahí van viviendo bastante bien porque tenían a José como una persona en fin, importante dentro de Egipto, y mientras ellos van creciendo, todo va bastante bien. Pero van pasando las generaciones y las generaciones y las generaciones y van creciendo muchos hebreos dentro de Egipto, ¿no? Es como si yo que soy brasileña, estoy aquí en México y de repente digo a toda mi familia, vénganse a México, y mi familia trae otra familia y cada vez vamos siendo más brasileños dentro de México, ¿no? Hasta que llega un momento donde el presidente dice, son demasiados brasileños aquí, entonces mejor, si quieren vivir aquí,
que empiecen a trabajar, ¿no? Y nos ponen a los brasileños como esclavos. Algo así sucedió con la historia del pueblo hebreo dentro de Egipto, ¿no? Entonces estamos aquí en Egipto con toda esta familia de Jacob, todos los hijos, pasan las generaciones y ya se va quedando en la memoria quién fue José, ¿no? Y empieza entonces una etapa muy triste en la historia del pueblo hebreo, en nuestra propia historia, que es la historia de la esclavitud. El tema de la esclavitud es un tema súper importante, esencial dentro de nuestra historia de la salvación. ¿Sí? Aquí podemos ver esto con ojos de, es la historia de un pueblo. No es la historia de un pueblo, es nuestra historia. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras, ellas descubren nuestra historia, ella lee nuestra historia. ¿Sí? Y nosotros tenemos una historia de esclavitud. Yo creo que si vamos a fondo, todos nosotros podemos reconocer en nuestra vida cuáles han sido y cuáles son nuestras actuales esclavitudes, que en realidad es la historia de nuestro pecado. Entonces, aquí hay este significado profundo en lo que vivió este pueblo. Es una historia pues muy triste en la cual ellos vivieron y que Dios pues estaba dispuesto a liberarlos de eso. Y llega un momento donde ya son tantos hebreos que el faraón toma la decisión de matar a todos los niños pequeños, igual que la matanza de los santos inocentes ya en la vida de Jesús, ¿no? Que ahí también hay todo un paralelismo en esta historia de los santos inocentes con esta matanza de los niños menores. Y aquí entonces es donde surge la figura de Moisés. ¿Sí? Porque a veces uno piensa, a ver, Moisés, pero a ver, Abraham no estaba ya en la tierra, ¿cómo fue que ellos fueron a parar ahí en Egipto? Entonces ahora ya vieron cuál fue el link, ¿no? O sea, el link es por estos hermanos de José que lo mandaron a Egipto y ellos tenían que regresar a su tierra. Entonces Dios envía a rescatado de las aguas. Fue rescatado, fue salvado. Entonces, aquí también empezamos a ver esta historia de Dios que cuida, que protege. Entonces, Moisés, como sabemos, fue rescatado en la medida que él va creciendo. Moisés se va dando cuenta de su origen, ¿no? que su origen es hebrea, y sabemos que en esta historia él se encuentra con un egipcio que está lastimando a uno de su raza, ¿no? Y le entró como una ira impresionante a Moisés y lo mató, ¿verdad? Y Moisés pues lo mata. Y en ese sentido parece ser que la voz corrió y alguien se enteró que él había matado a un soldado egipcio y entonces huye. Moisés huye, entonces se va muy lejos y está como pastor, ¿sí? Vemos a un Moisés entonces que ya, hay mucho más historia. Aquí ya estamos en Éxodo, ¿verdad? Ya dejamos atrás con la historia de José, dejamos atrás Génesis y empezamos con Éxodo, que significa salida. Entonces va a ser toda la historia de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Entonces está como pastor, y es interesante esta misión de los pastores. Los pastores están presentes a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. David fue un pastor, claro que era algo muy común, ¿no? Era un trabajo común que tenían en aquel momento. Pero justamente habla también de un guiar, ¿no? Un guiar. Bien. Entonces aquí sucede, hay un detalle interesante que nos pone las escrituras cuando estamos leyendo este relato del Éxodo. Dice que en algún día Moisés, que pastoreaba en cierta región, fue más allá. O sea, lo pueden ver después en sus Biblias y van a ver la expresión en este momento antes del llamado de Moisés. Este fue más allá. Y eso también tiene un significado en nuestra vida. A veces necesitamos pasar el área que estamos de confort, el área de donde estamos y dar un paso a más, ¿no? Ir más allá. Y en este más allá es donde Dios se manifiesta a Moisés con una misión. Entonces está ese encuentro de Moisés con esta zarza ardiente que no se consume y escucha, ¿no? Esta voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, descálzate que estás pisando terreno sagrado. Y aquí está
esta misión que Dios le revela a Moisés de ir a rescatar nada más y nada menos a su pueblo, a liberar su pueblo de la esclavitud. Y dice que Moisés era tartamudo, ¿no? O sea, que ni siquiera sabía hablar. Y Dios le da su palabra diciendo, yo pondré mi palabra en tu boca, confía, yo hablaré por medio de ti. Entonces Dios cuando nos pide algo, por más que decimos, ¿cómo va a ser eso? Y justamente me pides hablar en tu nombre, justamente es algo que yo no sé hacer. Generalmente Dios nos lanza en aquellas áreas que nosotros pues no nos sentimos tan cómodos, ¿no? Y Él nos lanza y nos va capacitando en el camino. Entonces, aquí vemos a este Moisés que se lanza completamente de estar ahí escondido a regresar a Egipto, volver a enfrentar todo lo que él dejó para hablar en nombre de Dios, con la confianza de que Dios va a estar con él, ¿no? Entonces, bueno, es toda una historia, ¿no?, bellísima en ese sentido que podemos también leer. Si ustedes están leyendo Génesis, también les recomiendo que puedan leer todo Génesis y todo Éxodo. Vale la pena para entender todo el conjunto de la historia, ¿no?, que estamos haciendo. Bien, entonces aquí regresa Moisés y va con el faraón, ¿no? Va con el faraón a pedir, por favor, señor faraón, ¿puedo liberar a mi pueblo? Y el faraón lo manda bien lejos a volar, porque por supuesto que no, ¿verdad? Entonces él recibe muchos nos de parte del faraón, hasta el momento en que Dios se manifiesta en ese sentido y le manda el avisar, ¿no? Si no libera a mi pueblo, pues vendrá sobre Egipto. Pues ahí es la historia, ¿no?, de las 10 plagas que conocemos. Y ahora en estos tiempos, ¿verdad?, de coronavirus, nos hace pensar, O sea, nos hace pensar en decir, Señor, como escuché un sacerdote, bueno, el padre Fortea, lo escuché, si alguien de ustedes sigue al padre Fortea en su canal de YouTube, él habla un poco de esta situación, hablando que no es que Dios quiera esta situación que estamos viviendo ahora, pero puede permitirla, ¿no? Porque a veces puede existir tantos virus por ahí en la naturaleza, y ahí se queda, ¿no? Pero este prosperó y aquí hay algo, ¿no?, de la mano de Dios. Ni mucho menos fin del mundo, ni nada de eso. Sencillamente hay algo. Dios también se manifiesta en su creación, en la historia, a través por acontecimientos como los que estamos viviendo, ¿no? También hay que saber leer entre líneas y decir en la historia personal de cada quien, ¿qué me quieres decir con eso? En fin, entonces llegan como estas 10 plagas sobre Egipto, pero la que me quiero detener, más que hablar de todas las plagas y mucho menos, porque además no hay el tiempo, me quiero detener en la última, porque aquí hay una cuestión interesante. Después de los 9 nos del faraón hacia la liberación del pueblo, viene una última plaga, donde el pueblo hebreo es avisado. Y hay una medida, que es poner con sangre de cordero en todas las puertas, y aquí es lo que dice en Éxodo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vean, una vez más está aquí presente la sangre del cordero. Nosotros podríamos hacer como una relación con esta sangre que nos protege. Esta plaga llegó a tocar la vida de los primogénitos de todas las familias, Sin embargo, aquellas familias que tenían esta señal en las puertas de su casa, entonces fueron ellas preservadas, ¿no?, de la muerte. O sea, la muerte pasó de largo. ¿De qué manera podemos relacionar eso con la vida de Cristo, ¿no? Y más en un acontecimiento importantísimo, porque en esta noche es lo que celebran los judíos hasta la fecha, su Pascua. La Pascua de los judíos justamente sucede en la conmemoración de este día, donde el pueblo de Israel es liberado, porque resulta que esta plaga
esta muerte llegó a tocar el hijo del faraón, ¿no? Entonces, en este momento que se muere el primogénito de faraón, el faraón pues los libera y dicen, váyanse de acá lo más lejos que puedan, ¿verdad? Porque realmente, pues sí, en fin, una cuestión fue muy fuerte, ¿no? Y entonces este día que ellos salen de Egipto y van a la tierra prometida es esta celebración de la Pascua de los judíos. La Pascua que tiene que ver con la liberación, que tiene que ver con el paso, ¿no? de un estado a otro. En este caso, el paso de la esclavitud a la libertad. Y vean cómo Jesús eligió, él mismo decía, nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no? Yo la doy. Y ese yo la doy también en un contexto de un significado tan fuerte, porque sabemos que Cristo murió en la época de Pascua de los judíos, justamente para llevar al cumplimiento todo eso que estamos viendo en este momento, ¿no? Él eleva a la categoría esta Pascua, él da un nuevo significado. De hecho, el Jueves Santo, si se dan cuenta, Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a prepararme una sala porque vamos a adelantar la cena. Esta cena de Pascua tenían que haber hecho el Viernes Santo. Es Viernes Santo para nosotros, ¿no? Más bien me estoy haciendo referencia a lo que era la Pascua de los judíos de aquel entonces. Y él lo adelanta un día antes. Y los discípulos hacen todo, ¿no? Y seguramente pusieron toda la mesa y en la mesa tendría que estar presente un cordero. Y sin embargo, no está este cordero. Lo que hay es pan. Estamos viendo a Cristo que toma un pedazo de pan que les entrega diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, ¿no? Que será entregada por ustedes. Yo me puedo imaginar este momento pensando así, cuando Jesús dijo por primera vez, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no tendrá vida eterna. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión Jesucristo les dijo eso a sus apóstoles? Y él no le dijo nada más a sus apóstoles, sino que también dijo a todos los discípulos que estaban ahí. Acuérdense, habían apóstoles y habían discípulos. Y muchos discípulos, cuando escucharon estas palabras de Jesucristo, sintieron que fueron palabras muy duras. De hecho, dijeron, estas palabras son muy duras, ¿quién las puedes soportar? ¿Cómo es posible que vamos a comer de tu cuerpo? Y muchos a partir de aquel momento lo dejaron, o sea, literal, dejaron a Jesús por estas palabras, ¿no? Y ahí Jesús miró a sus apóstoles, a los 12, y les pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, que seguramente no entendió nada, yo me imagino a Pedro tal vez pensando, bueno, vamos a ser caníbales. Sí, caníbales, ¿no? No importa, pero de este yo no me separo, sea lo que sea, porque claro, nosotros entendemos lo que es la Eucaristía, pero imagínense Pedro, ¿no? El que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, ¿qué se imaginarían estos apóstoles, verdad? En fin, reflexión mía personal. Pero me imagino a Pedro en este momento de la última cena, cuando veía a Jesús, ¿no? Levantando su cuerpo, este es mi cuerpo. Y como que, ok, caníbales no, ¿verdad? En fin, no. Pero lo que sí, Jesucristo adelanta, ¿no? Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada por ustedes. Los apóstoles yo creo que no entendieron nada de este momento, porque pensaban que iban a hacer una cena como cualquier otra de las otras Pascuas que ya vivieron con Jesús. Pero para Jesús ya era su última Pascua. De hecho, si ustedes leen en Juan 15 en adelante, de hecho Juan 14, 15, es toda una carta de despedida de parte de Jesús. Son todos sus últimos sentimientos, sus últimas palabras en esta última cena, ¿no? Entonces, ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, valdría la pena que de repente el Jueves Santo, ustedes como familia o de manera personal más bien, puedan leer este Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, donde él da sus últimas palabras. Pero vean, aquí está esta imagen de la sangre y Jesucristo entonces el viernes, justamente a las 3 de la tarde, que era la hora que iba a empezar el Shabbat de los judíos, ¿no? Donde entra entonces justamente esta Pascua. Él muere en este momento entregando toda su sangre como este cordero que viene a liberarnos de la esclavitud, pero no de la esclavitud como del pueblo hebreo, sino una esclavitud más profunda, que es la esclavitud del pecado. O sea, él viene a dar un significado a la Pascua más profundo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nosotros cada año celebramos, ¿no? Celebramos el paso de la esclavitud, del pecado, a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una prefiguración también de esta muerte de Cristo, ¿no? En esas casas que son señaladas con su sangre, que es derramada. Y entonces aquí vemos este camino, que es un camino interesante. El camino que hace el pueblo, ¿no? Hacia la tierra prometida. Aquí estamos viendo la salida de Egipto. Déjenme ver, les quiero poner. Aquí está. Ok. Entonces, se supone que el camino se haría aquí, ¿verdad? Algo corto. Sin embargo, Dios los lleva por aquí abajo, ¿ok? Cruzando el Mar Rojo por abajo, ¿sí? Y van dando toda esta vuelta, que al principio fueron 40 días y luego se cambiaron en 40 años en el desierto. Primeramente fueron 40 días. ¿En qué sentido que fueron 40 días? 40, acuérdense que es un número simbólico, es un número que representa un tiempo suficiente de preparación. Y aquí sucede que en algún momento en el Sinaí sabemos que Dios se manifiesta a Moisés, ¿no? Entregándole, porque aquí ya son un pueblo, ¿sí? Ya estamos viendo a un pueblo. Entonces ya hay un pueblo y este pueblo entonces Dios, que ya es el que los saca, ¿no? De la esclavitud por medio de Moisés, ya puede darles una ley, ¿sí? Este es un momento entonces Dios de sellar una alianza con su pueblo. No es una ley que se impone, sino es una ley liberadora, ¿sí? De hecho, los 10 mandamientos no son nuestro manual. Es como, por ejemplo, un iPhone, ¿verdad? Un iPhone que viene con un manual y tiene todas las instrucciones para que este iPhone trabaje perfectamente. Yo puedo usar un iPhone como una tabla, si yo quiero, para cortar cebolla arriba, lo puedo hacer, ¿verdad? Pero la idea es que tú puedas usar este iPhone con todos los aplicativos que hay adentro. Algo semejante nos pasa a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene un instructivo, ¿sí? Y tú puedes usar tu ser como, no sé, para cualquier cosa, para lo que sea, como un animalito, podemos vivir en esta vida, o podemos vivir como seres humanos que estamos en perfecta armonía con lo que somos, con la creación. Entonces, estos 10 mandamientos son 10 sís, ¿no? El sí a Dios, el sí al prójimo, el sí a familia, el sí a la vida, el sí a la sexualidad, el sí al amor, ¿no? El sí a la donación, en fin, son 10 sís que hacen con que el ser humano sea. Entonces, nada más Dios revela al hombre cuál es la ley que él puso en su corazón para hacer un pacto de fidelidad. Es una fidelidad mutua. Cuando Dios se compromete con el hombre también tiene una parte de correspondencia. ¿Sí? Decir, estoy dispuesta a corresponder al plan de Dios. Y entonces, cuando Moisés baja, ¿no? La gente pensaba que Moisés ya lo está adorando a un becerro de oro. Es como para decir, no puede ser, no puede ser. Después de todo lo que pasó, vieron todo lo que Dios hizo por ustedes y están adorando un becerro de oro. Entonces, ya que después de eso quedaron perdidos en el desierto por 40 años. ¿A qué se refiere este 40? Significa que este pueblo no estaba listo todavía, necesitaba tiempo. Nosotros ahora estamos en un tiempo de 40 días también. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de ir caminando a esta tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida hoy en día? Nuestra vida es una peregrinación a la tierra prometida, que es el cielo, es la patria eterna. A eso nos estamos preparando. Y en este camino que estamos avanzando, nosotros también tenemos una ley, ¿no? Una ley que es una ley de amor, es una ley de compromiso, de alianza. Acuérdense, toda historia de comunión tiene una alianza. El mismo matrimonio, vean, ¿cuál es la imagen del matrimonio? Es una alianza. Qué belleza, ¿no? Que hay una alianza que se entrega entre ellos. Es una alianza de amor, hay un compromiso de fidelidad, te prometo, ¿no? Y es uno promete, el otro promete, es un compromiso mutuo. Es un matrimonio que Dios establece con la humanidad también, ¿no? Donde hay un amor que se compromete en fidelidad.
Entonces es todo una pedagogía este tiempo de desierto. O sea, el desierto, el éxodo, podríamos hablar mucho sobre él, ¿no? Sobre todas las luchas, todas las dificultades, momentos en que el pueblo decía, ya estamos añorando las cebollas de Egipto, queremos regresar. Es lo que nos pasa en el camino espiritual. Empezamos a seguir a Dios y de repente algo nos pasa, momentos difíciles, y anhelamos, ¿sí?, volver a las cebollas del Egipto, a la vida anterior, ¿no? Cuando Dios nos está liberando. Entonces el saber perseverar, el saber caminar, el saber dejarnos conducir por Dios es un aprendizaje. Y hay una imagen muy bonita en el desierto. Entonces, por un lado hay una ley y por otro hay un alimento. ¿Se acordarán ustedes del maná del cielo? Es una imagen preciosa eucarística que está presente también en este contexto. ¿Se acordarán ustedes que todos los días Dios enviaba a los campamentos, a las tiendas, les mandaba maná del cielo, ¿no? Y el maná no era pan Bimbo bajado del cielo, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿no? De caía ahí pan y ponías mantequilla, no. Era como una semilla, como una forma de algodón, algo así. Con una semilla las mujeres lo recogían cada día y con eso hacían el pan para alimentar. Y aquí había como una ley. Y la ley era que Dios iba a proveer el maná de cada día. No se valía hacer guardaditos, como diciendo, mejor me hago mi guardadito porque no vaya a ser que mañana Dios no mande el pan, ¿no? Y entonces es muy bonito porque aquí se habla de un Dios que es providente. Por eso Jesucristo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces este pan de cada día justamente es eso, es decir, yo te voy a sostener hoy, yo te voy a dar mi maná hoy, no te preocupes por lo de mañana. O sea, yo soy un Dios providente, te voy a guiar. De hecho, a mí me impresionan mucho las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, las hermanas de la caridad. Bueno, eso me platicaron, no sé si sigue siendo así o no, pero lo que me dijeron es que ellas tienen este voto de la confianza en la providencia de Dios, ¿no? Y una de las cosas que hacen es que todos los días, todo lo que ellas reciben de donativo, lo entregan al final del día a los pobres, ¿no? Todo lo que queda lo entregan, con tal que al día siguiente de nuevo están abiertos a la providencia de Dios. Y dice que en alguna ocasión no llegó al día siguiente pues los donativos que llegaban siempre, ¿no? Entonces Madre Teresa fue con la administradora, que creo que era nueva, y le preguntó, el día de ayer, ¿viste todo lo que teníamos en la despensa a los pobres? Y la hermana, ups, no, se quedó con un guardadito, ¿verdad? Fíjense, y no les llegó, o sea, no les llegó. Entonces lo que es esta total confianza en Dios, de decir, entrego todo y Señor, yo sé que tú vas a proveer en mi vida, ¿no? O sea, el tema de la providencia de Dios es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema que yo sí creo que podríamos profundizar mucho. Hay lecturas muy buenas, voy a ver si encuentro algún libro para sugerirles de la providencia divina y ver que Dios nos sostiene todos los días, ¿no? Es todo un tema. En fin, pero también la Eucaristía. Jesucristo se hace pan y es pan vivo bajado del cielo, o sea, Él se hace pan. Podría Jesucristo haber quedado en cualquier otra cosa, ¿sí? Sin embargo, quiso quedarse en el pan, ¿no? El pan de cada día, o sea, hacerse carne para sostenernos, para hacer alimento mientras vamos nosotros caminando en este desierto. Entonces, bien, es una imagen bellísima, se podría hablar mucho y hacer muchas reflexiones sobre este tema. Bien, entonces aquí vamos a quedar. ¿Qué tal? Son las 8. Porque después de esta peregrinación va a suceder lo siguiente, ¿okay? Va a suceder que ellos van a llegar de nuevo a la tierra. De hecho, Moisés no va a entrar a la tierra prometida, ¿okay? Él se queda, no entra, la ve de lejos nada más. Y entonces él tenía un gran amigo de camino que se llamaba Josué, ¿sí? De hecho, está el libro de Josué en las Sagradas Escrituras. Luego vamos a ver de qué se trata, quién es Josué. Y ellos entonces al entrar a la tierra, no crean que estaba así con cartelitos que decía bienvenidos, los estábamos esperando, ¿no? Después de todos estos años que
ustedes dejaron su tierra, aquí estaba libre, no, estaba toda habitada por personas extranjeras. Y entonces este pueblo se tiene que armar de valor y tiene que luchar para reconquistar su tierra, ¿sí? Entonces va a ser toda una lucha para entrar en esta tierra y ir conquistando poco a poco toda esta tierra. Pero ustedes tienen que acordarse que todas estas personas que, que vienen de Egipto, todos ellos son descendientes ¿de quién? De Jacob, ¿verdad? De estos 12 hijos de Jacob, estas 12 tribus de 12 hijos, ¿no? Por así decir. Entonces, en la medida que ellos van entrando en la tierra de Canaán, ellos van conquistando los territorios y cada territorio va quedando a una familia distinta. Por eso aquí está Simeón, Judá, Dan, Benjamín, Efraín, Gad, Rubén, Manasés, Isaacar, Zebulón, Aser, Neftalí, Manasés, ¿ven? O sea, todo el territorio, por así decir, está dividido por estas tribus, 12 tribus de Israel, ¿sí? Poco a poco, ¿verdad? Pero es todo un tema de conquista que se va dando en el tiempo, con el año, por eso vamos a ver muchísimas batallas en las Sagradas Escrituras, vamos a ver mucho conflicto, en fin, vamos a ver todo eso. Y Josué va a ser este líder que va a asumir el cayado de Moisés y va a entrar con todo el pueblo, con todo, a conquistar Israel. Entonces, bien, aquí después es interesante porque si ustedes siguen el Levítico, hay una cuestión, Levítico empieza a poner las leyes para este pueblo, ¿no? Todas las leyes empiezan a existir y empiezan a existir las leyes porque ya existe un pacto de fidelidad, ¿no? Entonces Dios empieza como a formar a su pueblo. Entonces Levítico va describiendo todo eso. Números relatan toda la historia de nuevo. Números es como una repetición, ¿no? Por así decir, de todo lo anterior. Deuteronomio también, el libro de la ley. Levítico, porque la tribu de Leví son los que se dedican al cuidado de las leyes, de los rituales, en fin, todo eso se va dando. Y hay algo muy precioso que ellos tienen, que es el Arca de la Alianza. Entonces es el arca donde ellos tienen todo el significado para este pueblo, porque ahí tienen la señal de Dios que hizo una alianza con nosotros, que somos el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dicen que estaba presente en esta arca de la alianza? 3 cosas, ¿sí? Las tablas de la ley, ¿sí? Diciendo Dios nos regaló una ley. Dicen que había maná, como diciendo Dios proveerá, Dios es providente, siempre va a proveer. Y el cayado de Moisés, como diciendo Dios es nuestro guía, es Él quien guía a nuestro pueblo. Entonces había en este pueblo una conciencia de que era Dios quien los guiaba, era Dios quien los conducía. Pero había líderes, ¿no? Que estaban adelante del pueblo. Y a estos líderes se les empieza a llamar jueces, ¿ok? Entonces también hay libros de los jueces dentro de las Sagradas Escrituras. Josué, por así decir, es el primer de los jueces. Entonces vamos a ver el día de mañana el tema de los jueces y vamos a empezar a entrar entonces en la era de los jueces para después pasar a la era de los reyes, de los profetas y ir acercándonos a Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí. Y vamos a dar un paso más con el tema que les estoy diciendo de nuestra hojita, nuestra tarea. Con relación a nuestra tarea, entonces no sé si ya lo están haciendo. Aquí decidí poner eso para que quede más claro lo que era la idea. En una hoja poner varios cuadros y dividirla en el número de edad que tú tienes. Si tienes 15 años, pues 15, 16, 16, 17, lo que sea, 30, si tienes 60, dale la vuelta a la página hasta llegar a tu edad, no importa, ¿no? Lo importante es que estamos trabajando en tu historia de salvación, en la propia historia. Y ayer yo les pedía que pudieran colorear cada uno de estos cuadros con un color que expresara la emoción de este año.
Si tú no te acuerdas de 1, 2, 3, 4 años, obviamente, pon el color que tú quieras, que sea suavecito de bebé, pero si a los 7 ya quieres poner un color, a los 10, a los 14, a los 20, en fin, ¿no? Esa era la primera parte, es fácil. Y ahora vamos a dar un segundo paso. Ahora vamos a empezar a rellenar nuestro cuadrito, que eso es lo que empieza a estar interesante. Lo que van a escribir en cada uno de estos cuadros, no necesitan escribir en todos, solamente en lo que ustedes se acuerdan, porque no nos acordamos de todos los años de nuestra vida, pero ahora hay que hacer memoria. Hacer memoria es algo muy bonito. Entonces, esto es lo que vamos a poner, ¿ok? Vamos a escribir los acontecimientos más significativos de tu historia. Entonces, empieza a repasar tu vida desde donde te acuerdes y tal cual, en tu cuadrito, pues cuando yo tenía, no sé, 8 años, falleció mi abuelito. Pues cuando yo tenía 9, hice mi primera comunión. Cuando yo tenía 15, fue mi primer novio, mi primera novia. No sé, lo que ustedes consideren que sean acontecimientos significativos en la vida de ustedes, ¿sí? A los 20 conocí a mi actual esposa, a los 25 nos casamos, a los 26 nuestro primer hijo, no sé. Lo que sean acontecimientos significativos, tu trabajo, dificultades en la escuela, algo que está marcado en tu memoria, que para ti es significativo, ¿ok? Y 2, este es primero, acontecimientos, no vayan mezclando las cosas. Después, las personas importantes en tu vida, ¿sí? Pues en esta etapa de mi vida, mi mamá fue clave. Digo, nuestros papás son importantes en toda la época de nuestra vida, pero hay momentos donde están más presentes, donde toman un papel importante, momentos en que algunos de nuestros hermanos toman un papel importante, momentos donde hay amistades que marcan nuestra vida. Y aquí pueden ser acontecimientos y personas que han influido de manera positiva o incluso negativa, ¿sí? Si hay acontecimientos que nos han herido, también ponerlos. Si hay personas que nos han herido, poner a esta persona en tu historia. ¿Por qué? Porque es importante. No hay nada que se desperdicie en la historia de tu vida, ¿ok? Entonces, tanto los acontecimientos como las personas. Entonces, ahí lo vas poniendo en tu hojita, lo que sea necesario, ¿ok? Bueno, espero que lo hayan entendido. Y mañana vamos a dar otro paso, ¿ok? Vamos dando pasos. Muy bien, entonces por aquí quedo. Voy a dejar también esta invitación para ustedes, para que sepan. En Semana Santa voy a estar dando ejercicios espirituales como preparación para que vivamos un poco mejor nuestro tiempo de Semana Santa. Vamos a empezar el miércoles, igual como estamos haciendo ahora, solamente que es en otro plan, es un plan de retiro espiritual. Vamos a empezar el miércoles 8 de abril a las 6 de la tarde y los demás días, de Jueves Santo a Sábado Santo, a las 10 y a las 6. Son 2 predicaciones cada día, solamente que empieza el miércoles en la noche como preparación, y entonces 2 momentos de predicación de 45 minutos, 1 hora máximo, que nos puedan ir preparándonos para vivir la Semana Santa. También nosotros aquí en la comunidad vamos a estar transmitiendo en vivo todas las celebraciones del Jueves Santo, lavatoria de los pies, adoración, el Vía Crucis, la Misa de Gloria. Vamos a estar viviendo todo para que también puedan acompañarnos, ¿ok? Muy bien, entonces a ver si hay algo por aquí. Bien. En la serie de Chosen, literal aparece a un inicio y representa a una mujer poseída a la que Jesús libera de sus demonios. Se llama María Magdalena, nombre que ella responde, sí. Entonces empieza, The Chosen empieza, vean The Chosen, háganme caso, lo que les estoy diciendo, porque vale la pena. Y es María Magdalena, es una persona que está en toda la serie, es muy bonita. Ok, entonces creo que aquí les pusieron el link. Vale la pena que lean eso que les mandé de Jacob. Sí, al revés, sí, lo de Saúl y Jacob, ¿verdad? Sí, me confundí, pero me entendieron. La divina providencia no tengo muy claro lo que significa. Mañana les puedo hablar un poquito sobre eso.
Los ejercicios espirituales creo que sí serán aquí, les confirmo mañana, pero va a ser el mismo link. Ah, lo de la tierra prometida donde llegó Moisés, mañana les digo exactamente dónde. Bien, la película la están viendo. Los nombres de la tribu de Israel son los nombres de los hijos de Jacob, exactamente. Así es. Es solo un símbolo. En realidad serían 40 años para llegar a la tierra prometida o es solo un símbolo, es un símbolo. No sabemos exactamente cuánto tiempo en realidad fue. Lo que el autor sagrado quiere poner es que fue un tiempo suficiente de preparación, que es lo que significa el número 40. Todos los números, de hecho, si quieren, eso les puedo poner mañana, qué es lo que significan los números dentro de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque tiene un significado. Muy bien. El link de la audiencia del Papa ya está ahí, está arriba. Entonces, Lilith no es ni un ángel, nada de eso. Lilith, lo que les expliqué al principio, es una mitología que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, solamente que hay gente que lo mezcla. Es una equivocación por una cuestión del nombre. La oscuridad que al principio reinaba sobre la tierra antes de Adán y Eva, antes de la luz, la palabra en griego viene de la raíz de Lilith. Entonces Dios venció con Lilith, venció a Lilith, es que significa que venció la oscuridad. Entonces no es una persona, ni mucho menos, y no tiene nada que ver también con el diablo, ¿no? Sencillamente venció la oscuridad, o sea, venció las tinieblas. El documento que recomendé está ahí arriba, ya lo pusieron. El número 12 tiene el significado también, les voy a hablar mañana del día de los significados del número 12. No hay en la tierra prometida una tierra a José, también están los demás, pero no está la de José, ¿verdad? En ninguno de los territorios. Escuché una vez que los 3 elementos en el arca de la alianza significa también que Jesús trajo plenitud a la ley. Sin duda, Jesucristo lleva a la plenitud todo. Dice él, no voy a quitar ninguna coma de lo que se ha dicho, pero todo lo voy a llevar a su plenitud, ¿no? Ustedes han dicho ojo por ojo, diente por diente, pues yo les digo, amarás a tu enemigo, o sea, va llevando a una plenitud, o sea, va poniendo la ley del amor, ¿sí? Pero es necesario la preparación del pueblo para poder llegar ahí a Jesús. Y Él es el pan de vida bajado del cielo. ¿Dónde está? ¿Qué hice? ¿Qué más? ¿Cómo vivir hoy en día la divina providencia? Es todo un tema. No, o sea, la tribu de Israel tenía su propia arca de la alianza, no es simbólica, la tenía, o sea, es real. Y, sí, y luego también van a ver ustedes en Deuteronomio o en mismo Levítico, creo, las instrucciones que Dios va dando para la tienda, porque ellos llevaban una tienda donde adentro estaba el arca de la alianza, que es muy interesante, ¿no? Y por eso también María se le llama el arca de la alianza. Vean qué belleza, porque ella llevó en su seno pues al que haría la última alianza, porque no ha existido más alianza de parte de Dios. Acuérdense que el tema de la alianza en la Biblia es importante, ¿no? Hay una alianza hecha con Noé, ¿no? Alianza hecha con Abraham, la alianza hecha con Moisés. La última alianza es Cristo y María es esta arca de la alianza, porque lo lleva el Salvador en su seno. Pero no, era una arca realmente. El arca de la alianza no tiene el mismo nexo, vamos, el arca de Noé como tal, pero en ese sentido que les estoy explicando con María, sí. Vamos a subir este video a internet. Qué bueno que les está ayudando. Miren, aquí nos pusieron, Lucía, Éxodo 25, 10 al 16.
las instrucciones para el arca. Ahí sí, las instrucciones están bien claritas. Entonces, todo el tema del arca de alianza también es muy bonito. Y todo eso hay aquí también para que ustedes vayan luego buscando más información, porque como les digo, estoy tratando de hacer una línea, aunque los libros de la Biblia no fueron escritos en orden, ¿verdad? Cada quien fue escrito por un autor. Ese es todo un tema que ya entrando en un curso de Biblia, porque acuérdense, este curso es nada más mi historia de salvación a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, iluminamos nuestra historia de salvación, vamos viendo. Y acuérdense de leer el libro de Padre Fortea, del mundo angélico, les va a encantar. Ah, ¿en qué momento de la historia se perdió el Arca de la Alianza? ¿Quién sabe? Así de sencillo, ¿quién sabe? No, eso... Hay tantas teorías, pero son puras teorías. Lo que sí, los babilónicos saquearon el templo. Y aquí saquearon todo, o sea, se llevaron todo, ¿no? Incluyendo el Arca de la Alianza, pero ¿dónde quedó? Si fue destruida, seguramente, ¿verdad? Pero hay teorías de conspiración, que no, el Arca de la Alianza está escondida en no sé dónde. Yo sinceramente creo que con todas las guerras que existió en el pueblo, se destruyó todo eso, se destruyó el templo y todo lo demás, ¿no? Y además, pues no lo dudo, porque Dios no se quedaría ahí. El hombre lo tiene todo eso como un símbolo, pero Dios, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y verdad. Okay. Bueno, pues aquí vamos quedando. Un gusto enorme compartir este tiempo con ustedes y mañana nos vemos, si Dios quiere, a las 7. ¿Ok? Bueno.